Buenas noches, Iglesia. El sabio Salomón, el rey Salomón, un rey sabio, guiado por Dios, escribe en la Biblia, en la palabra de Dios, en el capítulo 4, el versículo 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí la palabra de Dios nos dice que sobre toda cosa importante que nosotros deseamos guardar, hay algo que por encima de todo se tiene que guardar y que es el corazón. ¿Y por qué motivo? Porque aquí nos declara que desde ese lugar allí interno del alma es donde, dice, mana, se origina la vida. Indudablemente está hablando de la vida espiritual, por encima de la vida física, que también el corazón desarrolla su parte importantísima. Pero dice, del corazón, en el corazón se origina la vida. Hay un antes, que es el momento en donde internamente las cosas se originan, se desarrollan, que después van a dar a luz en los hechos. Lo decimos de una forma más clara: lo que las personas solemos hacer es lo que antes estuvo en nuestro corazón. Ahora, el Señor Jesucristo declaró en un pasaje muy conocido en la palabra de Dios, en el libro de Lucas, capítulo 8, dice así la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas. El Señor relató una parábola, una historia comparativa, un relato comparativo que puede servir para orientarnos aquello que estamos diciendo. Hay cosas que ocurren en el corazón y por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar atentos, tenemos que estar tenemos que guardarla. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 4. Dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, fue pisada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y el Señor les responde, dice en el versículo 11: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Dice: los de la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, en el tiempo la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Acá el Señor Jesucristo relató y detalló a través de una imagen muy gráfica lo que ocurre en el interior de las personas. Allí nos dice que Dios envía su palabra a los corazones. Todas las personas recibieron la palabra de Dios, pero la reacción frente a la palabra de Dios no fue la misma. Lo que más llama la atención en este relato, por lo menos en este momento, es el primer caso, dice, aquella semilla que cayó junto al camino. Y el Señor después declara cuál es el significado de eso. Dice: la que cayó junto al camino, esas son aquellas personas que reciben la palabra, Dios les ha hablado, pero que en lo interno, en su corazón, está en un lugar donde no es ni el sembradío donde se sembraba,
Y ni siquiera están en el camino, sino junto al camino. Es un lugar donde ni se transitaba ni se sembraba. Y en ese lugar, intrascendente podemos decir, venían las aves y se la comían. Y el Señor explica, dice, miren, la semilla es la palabra de Dios y las aves es el diablo. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces ocurre que las personas reciben la palabra de Dios. Y allí está Dios tratando de poner aquello que le hará bien en el corazón de la persona, su palabra, en la cual orienta, guía, busca que la persona se acerque a Él, etc. Pero la negligencia, el desinterés, la desatención, el menosprecio, hace que aquella persona en la cual fue sembrada esa palabra no le presta atención y queda a un costado, y es el momento en donde el diablo aprovecha para venir en forma de pajarito y se come la semilla. Fíjense que generalmente pensamos que el diablo está tratando de provocar a hacer cosas horribles a las personas, monstruosas, y en verdad a veces lo hace, pero no en este caso. En este caso no está tratando de tentar a la persona que la persona haga algo, sino está tratando de quitar algo. Está tratando de quitar algo del corazón y en muchos casos lo logra, especialmente en aquellas personas que han oído la palabra ha caído en sus almas, entró la palabra de Dios, escucharon aquello que proviene de Dios, que está en la Escritura, y no le han prestado atención, la han menospreciado, el desinterés, el estar ocupándose en otra cosa, la dejaron ahí, y ese momento que fuera de su vista, el diablo viene y se come esa semilla, la roba. Ahora, fíjense qué tremendo. Estas personas viven pensando que son libres y no se dan cuenta que hubo una batalla interna. Hubo alguien que trató de poner algo y hubo alguien que quitó eso dentro suyo. Allí está la mano de Dios tratando de poner algo dentro del corazón de esa persona. Y allí vemos la mano del diablo que va y quita eso que Dios puso y la persona no se enteró. O por lo menos la persona interesada en otras cosas ni se dio cuenta de que hubo algo terrible en su corazón. Fíjense que hay otro ejemplo y que es el de la buena tierra. Nos dice allí el relato en el Evangelio, dice, esa buena tierra también cayó la palabra y dio fruto, llevó fruto, la semilla cayó, dio fruto con perseverancia. ¿Qué era diferente el corazón? Esa buena tierra, ¿qué significa? ¿Que el corazón de esa persona, el corazón era bueno y que el corazón de la otra persona era malo? No, la palabra, la semilla era la misma. Lo que ocurrió es que la persona hizo de árbitro en su corazón. Allí vio que cayó la palabra en su corazón, entró la palabra y decidió prestarle atención. En su corazón él vio que el diablo podría quitar eso, quizás vio eso, pero sí percibió que eso era la palabra de Dios y decidió darle importancia, que eso no quedara de lado. Y aunque le costó y tuvo que perseverar, a la larga dio fruto. Miren, no es, vuelvo a repetir, el que ese corazón era mejor que el otro, sino que la decisión que este hombre tomó de darle importancia a eso que recibió hizo que su vida se transformara. Miren, el diablo no solamente quita la palabra, sino que también pone de lo suyo. Allí vimos que en este caso hay personas en las cuales hay como una batalla. Utilizo una palabra que el apóstol Pedro en su carta a los creyentes dice: amados, yo os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Describe aquello que es una batalla y que está en el interior de las personas. Pero fíjense que
esto que ocurre internamente y que por ahí la persona no está muy consciente, que Dios ha tratado de obrar en su alma y que el diablo ha obrado en su alma, no es muy consciente. Nos dice la palabra de Dios que el diablo no solamente trata de quitar lo que Dios siembra, sino que él trata de poner lo suyo en el corazón de la persona. Esto ocurre con este personaje, esta persona muy conocida que fue Judas Iscariotes, uno de los discípulos del Señor Jesucristo, que nos cuenta el relato de la Biblia que traicionó al Señor por aquellas famosas monedas de plata. Ahora, también la Biblia nos describe qué fue lo que internamente pasaba en su corazón, qué es lo que pasaban por sus pensamientos, por su mente en aquellos momentos en donde él decidió hacer eso, vender, traicionar al Señor Jesucristo por esas monedas de plata. Dice la Biblia en San Juan capítulo 13, versículo 2, dice, y cuando cenaban, estaban los discípulos, la última cena con el Señor Jesucristo, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Allí nos relata la Escritura qué es lo que pasaba internamente. No solamente había quitado del corazón de Judas lo que Jesucristo había sembrado, sino que el diablo había puesto en el corazón, en este caso, la codicia. La codicia o la traición a través de la codicia, el amor excesivo a la riqueza. Notemos que internamente esto ocurría. El diablo había puesto en el corazón de Judas, dice que le entregase. No solo uno podría decir, bueno, pero Judas no era creyente. El Señor Jesucristo en varias ocasiones dice que no todos creían y se refería a Judas. Pero fíjense en el libro de los Hechos, lo que ocurre en la primera iglesia. En el capítulo 5, se los resumo brevemente. Muchas personas hacían obras de bien, vendían propiedades que tenían y traían el importe, lo daban a los apóstoles y los apóstoles lo repartían entre los necesitados de la iglesia. Y había un matrimonio llamado, el hombre se llamaba Ananías y la esposa Zafira, que viendo las buenas obras, el reconocimiento que se hacía a aquellos creyentes que se desprendían de sus bienes, quisieron también hacer lo mismo, pero a medias. Ellos vendieron una propiedad y trajeron solamente una parte y se ve que dijeron, vendimos en tanto la propiedad y estaban mintiendo. Y el apóstol Pedro le dice al hombre, le dice lo siguiente, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Después sigue un desarrollo, la Escritura, unas consecuencias por la decisión que ellos habían tomado. Pero yo quisiera quedarme y remarcar en esto. Acá el apóstol Pedro le dice, ellos quisieron aparentar una espiritualidad que no tenían, una generosidad que no tenían. Y utilizaron la mentira. Pero el apóstol Pedro le dice, mira, Ananías, lo que ocurre es que Satanás fue poniendo cosas en tu corazón, fue poniendo hasta que lo llenó. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Está diciendo que internamente aquella persona dejó que el diablo pusiera cosas en su alma y que después se manifestaron. Hay un antes. Lo que ocurrió después, cuando ellos mintieron y trajeron ese dinero, fue consecuencia de lo que ocurrió antes en su corazón internamente, a solas con el diablo. Miren, acá la Biblia nos dice que, por ejemplo, lo que el diablo pone es, en el caso de Judas, la codicia, en este caso, el querer aparentar lo que uno no es, el querer aparentar lo bueno que uno no es, y esto en medio de la iglesia. La mentira en medio de la iglesia, nos dice la palabra, dice, esto es algo que no es que la persona mintió o la persona trató de aparentar en ese momento, sino que hay un antes que ocurrió y es que el diablo fue poniendo
como en una alcancía, unas monedas de mentira, hasta que eso surgió a la luz. Lo que Salomón decía, mira, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque ahí ocurren cosas muy importantes. Allí Dios está queriendo engendrar su vida eterna, y cuando la engendra es necesario cuidarla, porque el diablo sigue tratando de poner lo suyo. No solamente el diablo pone, sino, como leíamos anteriormente, Dios también pone, y gloria a Dios por eso, pone lo suyo. Hay pasajes muy hermosos en las Escrituras donde nos remarcan esto. Yo voy a tomar un ejemplo solamente. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta, dice así en el capítulo 8, versículo 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Acá nos dice la palabra de Dios que Dios pone su palabra, como veíamos en el primer caso, pone su palabra, pero también pone sus deseos. Este hombre, Tito, era un creyente que servía a Dios, y acá el apóstol Pablo dice que Dios había puesto los deseos de su corazón, del corazón de Dios, lo puso en el corazón de este hombre. ¿Y cómo podemos percibir esto? Porque él tenía solicitud, pero se preocupó por los hermanos. Estaba preocupado por los hermanos y quería demostrar ese interés a través de lo que leemos en el contexto, ir a donde estaban ellos y cumplir una tarea de bendición para las vidas de ellos. Miren, la preocupación genuina por los hermanos era algo que venía de parte de Dios. Tito podía examinarse y reconocer que Dios estaba obrando en su corazón. ¿Por qué? En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, dice que Dios produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo reconocer que lo que siento o lo que quiero es de Dios? Miren, vamos a remarcar después este punto, pero si lo que ocurre en mí me acerca más a Dios, como en el caso de allí el libro de Filipenses, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros. Dice, el querer y el hacer por su buena voluntad. Si lo que yo estoy sintiendo y queriendo es buscar más a Dios, acercarme más a Dios, querer hacer su voluntad, eso es algo que Dios está haciendo, está poniendo sus deseos en mí. Si eso es bueno, si es santo, si eso después se traduce en acción, porque pudiera ocurrir que hay personas que solamente sienten buenos deseos. Allí nos dice de este hombre que Dios había puesto en él esta solicitud, esta preocupación por los hermanos, pero después fue e hizo la obra. Tener buenos deseos está bien, pero se tiene que traducir en acción. Por eso dice que del corazón mana la vida, se origina al principio, allí Dios pone lo suyo y allí el diablo quiere actuar también. Y si yo como árbitro decido qué cosa no atiendo y qué cosa sí atiendo, yo como árbitro permito que esa palabra sembrada, que esa semilla que cayó, que esos deseos que Dios puso en mi corazón lleven un buen destino y cumplan su propósito. Dios estaba tratando de obrar, recordemos el primer caso, Dios estaba tratando de obrar en el corazón de aquellas personas, el diablo también. El diablo también entorpeciendo, quitando lo que Dios sembró. Por eso el consejo de Salomón dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo guardo mi corazón? Dando importancia a la palabra oída de Dios. Dice Hebreos 2, capítulo 2, versículo 1, dice,
Dice así, lo vamos a leer porque es muy importante. Dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice, prestemos atención. Como árbitro, cuidemos, guardemos nuestro corazón, dando importancia a aquello que proviene de Dios. Dice el Salmo 10:17, tú dispones su corazón y haces atento su oído. Haces atento tu oído. Miren, hay personas que ponen como árbitro de sus decisiones lo que sienten o lo que quieren. Voy a hacer si lo siento, voy a hacer si lo quiero. Entonces ponen como árbitro de sus decisiones en su vida aquello que surge su corazón y no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de que otro ser puede haber puesto ese deseo. El diablo puede haber puesto ese deseo. Quisiéramos que Dios hubiera puesto ese deseo, y es necesario aprender a reconocer la obra de Dios. ¿Cómo? Bueno, leíamos ese salmo, el Salmo 10, versículo 17, dice, tú dispones su corazón y haces atento tus oídos. Dios puede poner un deseo o una necesidad en el corazón de una persona para que la persona ore. Por eso hace atento su oído. Eso es indudablemente obra de Dios en el corazón, en el que la persona busque a Dios. Decíamos por la solicitud a los hermanos, la preocupación de los hermanos, ese es un deseo de Dios. Por querer más, aprender más de Dios, querer estar cerca de la palabra y ocuparse en eso, eso es un deseo de Dios. También podemos orar pidiendo la ayuda directa de Dios. Miren, el Salmo 86, versículo 11 dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. El Salmo 119, 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios. Uno puede orar a Dios de la siguiente forma: Señor, tengo mucho temor que en mi corazón esté confundido y termine haciendo en mi vida, decidiendo por lo que quiero, por lo que siento, y eso no provenga de ti. Y que en ese corazón dividido termine decidiendo por la parte errónea. El apóstol Pablo nos dice, miren, sobre todo dice, tengan el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Y los dardos de fuego no es solamente aquello que nos hiere, sino aquello que busca poner en nosotros los errores del mal que se originan en él. Por eso podemos orar, Señor, obra en mi corazón. Señor, líbrame de que mi corazón se incline a cosa mala y sí que se incline a tu palabra. Señor, que yo te tema. Podemos orar de esa forma. Y terminamos con un versículo. Allí en 2 Corintios capítulo 1, el versículo 22, el apóstol Pablo nos dice algo muy hermoso que Dios hizo en el corazón de los creyentes. Dice así, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, dice, voy a leer desde el 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, el adelanto del Espíritu Santo en nuestros corazones. Dios, a través de haber creído en Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz, al morir por nosotros y cargar con nuestros pecados, nos dio el Espíritu Santo. Podía habernos solamente perdonado nuestros pecados y allí se terminaba todo. Pero quiso darnos el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, darnos en nuestra vida. ¿En qué lugar? En nuestros corazones. Ese es el lugar donde Dios eligió morar en la vida de aquellos que confían en su Hijo Jesucristo, en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque de ahí mana la vida. De ahí, eso es la sala anterior a nuestras acciones. Allí se origina lo que después vamos a vivir,
las decisiones que vamos a tomar, lo que hemos de responder, hacer, etcétera, todo se origina ahí, de ahí mana la vida. Por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Quiera Dios que todos los que escuchan esta meditación puedan tener este regalo de parte de Dios. Es gratuito, es gratis, solamente por confiar en Jesucristo como Señor y Salvador. Para nosotros es gratis, para el Hijo de Dios no le fue gratis, porque tuvo que padecer en la cruz, muriendo y cargando con nuestros pecados. Mas Dios le resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios. Quiera que todos podamos, sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón, porque allí se origina un combate tremendo. Podríamos decir que tenemos el corazón dividido. Dios quiere obrar en nosotros y el diablo también lo hace, pero nosotros somos los árbitros. Cada uno de nosotros decide atender a aquello que Dios quiere hacer o ignorarlo y quedar a merced del enemigo de nuestras almas. Ojalá que Dios nos bendiga, dándonos un corazón que decida por Él. Amén.